buen día. El día de hoy es un día muy grato para la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, ya que iniciamos con un espacio en TV Tijuana, con nuestro programa que traemos para ustedes, todas las personas que están en recursos humanos, como talento humano y algo más. Así lo denominamos. Y este día nos acompañan el presidente de Aritac, el licenciado Héctor Fernando Guerrero Rodríguez, y el licenciado Austreberto Bañuelos Correa, quien es nuestro director de obligaciones laborales del comité de Aritac. Asimismo, es de la firma Bañuelos Salazar y Asociados. El día de hoy vamos a hablar, iniciando con el tema de reforma laboral. Ahora ustedes saben que todas las empresas están inquietas sobre los cambios de las leyes y vamos a empezar por eso, con este tema tan importante. Quiero ceder el micrófono a nuestro presidente de Aritac, el licenciado Héctor Fernando Guerrero Rodríguez. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Pues muchas gracias primero que nada al 20 Ayuntamiento de Tijuana por la oportunidad que nos da de tener este espacio aquí en televisión para poder compartir todo lo que son las buenas prácticas, los conceptos de capital humano. Y pues nosotros somos Aritac, somos la Asociación de Recursos Humanos de la Industria aquí en Tijuana, asociación civil. Esta asociación tiene más de 25 años, 29 años para ser exactos, y surge como una idea para poder compartir las mejores prácticas entre las empresas instaladas aquí en esta ciudad. De otra manera también compartir información y ver cómo podemos de una manera conjunta desarrollar el talento humano en esta región de Tijuana que tanto empuje ha tenido en los últimos años. También queremos comentar que Aritac tiene aproximadamente unos 140 socios agremiados a nuestra membresía, y por otro lado, estos 140 socios representan aproximadamente 95,000 empleados. Esta es la magnitud de nuestra asociación, y pues el día de hoy, como lo decía Angélica Figueroa, vamos a hablar sobre la reforma laboral, los aspectos prácticos, cómo se van a implementar estos conceptos que ya hemos revisado en otras ocasiones, hemos escuchado en algunas pláticas, talleres. Ahora, ¿cómo va a ser la metodología o la forma de aplicarlos? Y para eso tenemos aquí al señor Austreberto Bañuelos, al licenciado Bañuelos, al cual le queremos dar las gracias por su presencia. Y le queremos preguntar, la reforma laboral, se ha hablado mucho sobre este concepto, se ha dicho bastantes cosas, pero realmente los empleados, los trabajadores, ¿van a perder derechos con esta o perdieron derechos con esta reforma laboral? Sí, Héctor, efectivamente, por principio, la reforma laboral inició vigencia el 1 de diciembre del año pasado. Antes de esa fecha, el 1 de septiembre, el presidente mandó la iniciativa. Tuvimos todo septiembre, octubre, noviembre, en que hubo mucha inquietud, sobre todo los trabajadores, quienes, sobre todo los que manipulan la información, estuvieron transmitiendo la idea de que a los trabajadores se les iban a quitar prestaciones, derechos, etc. Lo cierto es que esta reforma laboral ningún derecho le quitó a los trabajadores. Se respetaron absolutamente todos sus derechos, no hay nada que se les haya lastimado, al contrario, se generaron unos nuevos que los podemos estar platicando un poco más adelante. Pero en esencia, los trabajadores no salieron lastimados, no salieron perjudicados con la reforma laboral que tiene inicio desde el 1 de diciembre del 2012. Se hablaba, señor Bañuelos, de la parte, la forma de contratación, que ahora ya hay una modalidad de por horas, y se decía que esto iba a implicar que les iban a reducir el salario. ¿Es esto cierto o es una percepción mal tomada? La contratación por hora, desafortunadamente, es uno de los artículos que están mal redactados. Definitivamente, esta reforma requiere una reforma, hablando de ese tema en específico, porque era un tema que se había manejado muchos años atrás, sobre todo había sido precisamente una inquietud del sector maquilador de que se permitiera contratar por hora, pero que en esta contratación, en esta forma de pago, estuviera ya incorporado el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo, etc. Esa era la esencia que se había transmitido muchísimos años atrás. Lo tomaron, pero nada más algunos puntos, y se estableció ahora que sí, la modalidad lo pusieron expresamente de que se podía contratar por hora. Sin embargo,
lo malo del texto es que dice que en ningún caso se va a poder pagar menos de lo que corresponda a una jornada. Y ahí es donde crea una situación de duda, porque si un jornalero, vamos a pensar, un plomero ordinariamente percibe 200 pesos, contratamos a un plomero por una hora, ¿significaría que le debemos de pagar también por una hora 200 pesos? Esto es las dudas que generan precisamente un texto mal redactado. Siento que en ese punto se va a tener que cambiar, porque como está ahorita, difícilmente vamos a poder contratar a alguien por hora si nos castigan pagándole una jornada normal. Así es. Por otro lado, la parte de las prestaciones a las que obliga la ley. Cuando un trabajador labora bajo un contrato por horas, ¿pierde prestaciones de ley o se le respetan? Se le respetan. Antes de la reforma ya era una modalidad que todo el mundo utilizaba, porque en la Ley Federal del Trabajo se establecía que podíamos contratar por unidad de tiempo, y la hora es una unidad de tiempo. Podíamos contratar por horas dentro del día o por días dentro de la semana. Podíamos tener jornada reducida o semana reducida de labores. Las prestaciones se pagan y se pagan en proporción al tiempo laboral. Así es. Y hablando de las prestaciones IMSS, prestaciones Infonavit, le pagamos al Infonavit y al Seguro Social la proporción, siempre y cuando por lo menos coticemos sobre la base de un salario mínimo general. Eso sí es lo que nos obliga las otras normas a pagarle cuando contratamos por tiempo o semana reducida. Pagar y cotizar por lo menos sobre un salario mínimo. Entonces, creo que por allí debió haber sido la reforma. Así es. Por allí debió haber sido la reforma, no como quedó redactado actualmente. Pero volviendo a los trabajadores, si tienen vacaciones, si van a recibir su aguinaldo, se les paga en función del tiempo trabajado, o sea, no reciben un menoscabo. Así es. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, un trabajador que sea contratado por horas, él sigue recibiendo su aguinaldo, va a recibir sus vacaciones, su prima de vacaciones, todas las prestaciones de que son por ley. ¿Es correcto? Así es. Antes y ahora los va a seguir recibiendo proporcionalmente. Pues yo tengo una duda. Por lo general, cuando una madre trabajadora se incapacita para tener a su hijo, pues regularmente nace el bebé y ella se hace cargo de él. Pero por lo general las mujeres necesitamos también de la ayuda de nuestros esposos, de nuestras parejas. ¿Qué hay al respecto, señor Bañuelos? Seguramente me está preguntando respecto de una nueva obligación patronal. Así es. Que se les obliga ahora a los patrones de conceder un permiso por paternidad de 5 días laborables a los padres trabajadores cuando su esposa tenga un hijo. Hay situaciones prácticas que se deben de atender, porque cuando nace un niño, quien aparece como madre o documentado es la madre, no el padre. Entonces, lo que tiene que hacerse ahorita la empresa para conceder esa prestación es darla confiando en que el trabajador está diciendo la verdad y condicionarla a que en un tiempo determinado lleve a la empresa el acta de nacimiento donde él reconozca que es el padre, para que precisamente esa prestación se dé dentro del periodo de nacimiento del niño. Así es. Entonces, bueno, pues con esta respuesta del señor Bañuelos nos vamos a ir a un corte y regresamos.